Ok, amigos, aquí tenemos los ingredientes para nuestros frijoles negros o caraotas negras. Tenemos una cebolla cortada en dados pequeños. Tenemos dos chuletas de cerdo ya adobadas, cortadas en dados pequeños. Tenemos los huesitos de esas chuletas, adobadas también. Tenemos medio jalapeño cortado en dados pequeñitos. Una cucharadita de comino. Una cucharadita de orégano. Cilantro cortado en pequeñito. Una cucharada de vinagre blanco. Media taza de aceite de oliva extra virgen. Una cucharada de azúcar morena. 4 dientes de ajo cortados pequeñitos. Sal y pimienta al gusto. Ok, amigos, aquí tenemos nuestros frijoles negros. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner en high, a fuego alto, hasta que hierva. Luego de que hierva, lo vamos a bajar a fuego bajo para que se cocine por alrededor de unos 45 minutos. Ok, amigos, aquí tenemos ya nuestros frijoles cocinando a fuego bajo. Ahí los vamos a dejar por 45 minutos. Recuerden que los frijoles los dejamos remojar, hay que dejarlos remojar desde la noche anterior para que se ablanden. La proporción de agua será de por cada libra o medio kilo de frijoles le vamos a agregar 10 tazas de agua. En este caso tenemos 2 libras de frijoles, los cuales dejé remojando la noche anterior con 20 tazas de agua. Ok, amigos, como tercer paso vamos a hacer el sofrito y la chuleta de cerdo. El paso crucial para darle sabor a nuestros frijoles negros. Vamos a colocar nuestro aceite de oliva. Vamos que caliente un poco. Colocamos nuestra cebolla. Vamos a agregar nuestro jalapeño. Ok, mientras nuestra cebollita y el jalapeño se sofríen, a nuestros frijoles le voy a agregar los huesitos del cerdo para que vayan cogiendo sabor ahí a fuego lento. Ok, ya nuestra cebollita de jalapeño se están sofriendo muy bien, empiezan a coger color. Vamos a agregarle el ajo. Podemos ya en este punto agregar las chuleticas de cerdo cortadas en daditos. Dejamos un poquito que se reduzca, unos 2 o 3 minutos. Agregamos nuestras especies, el comino, el orégano, nuestra azúcar morena, nuestra sal y pimienta. Este sofrito lo vamos a dejar cocinando a fuego bajo por alrededor de 5 minutos. Ok, como cuarto paso vamos a agregar nuestro sofrito a nuestros frijoles. Le agregamos el vinagre y ya le podemos agregar nuestro cilantro. Aquí lo vamos a dejar a fuego bajo por 45 minutos y rectificamos de sal. Lo tapamos y lo dejamos a fuego bajo. Amigos, ha sido para mí un verdadero placer haber compartido esta receta de los frijoles negros o caraotas negras. No olvides suscribirte al canal y deja tu comentario.